Buenas noches, mi nombre es Angie Agudelo, soy estudiante de sexto semestre de psicología y el día de hoy vamos a hablar del tema del lenguaje desde la parte cognitiva. Definimos el lenguaje como la capacidad que tenemos las personas para comunicarnos mediante signos lingüísticos, sea de forma oral o sea de forma escrita. Esta habilidad es única en la especie humana y muchos teóricos y psicólogos han tratado de estudiar este tema. En el tema del lenguaje, el hemisferio izquierdo cerebral es el dominante. Para las personas que son diestras consume el 90% y para las zurdas el 60%. Estas áreas están irrigadas por la arteria cerebral media y comprende estructuras corticales como subcorticales. En la distribución cerebral podemos encontrar el control motor de la boca y de los labios, la corteza motora, circunvolución angular, el área de Broca, corteza auditiva y el área de Wernicke. Las áreas del lenguaje son pues el área de Broca, el área de Wernicke, el fascículo arqueado y área auditiva primaria. Para comprender los trastornos del lenguaje es importante reconocer las relaciones entre el cerebro, el lenguaje y todo lo que a diario hablamos o expresamos por medio del lenguaje. El área de Broca se encarga de la formulación de las oraciones y de la articulación de los fonemas. El área de Wernicke se encarga de la comprensión auditiva y el procesamiento de esa información para asimismo seleccionar el léxico que en ese momento es el determinado y generar una expresión que sea la apropiada. El área de Brodmann, área 46 y 47, el área 46 se encarga de las funciones ejecutivas y el área 47 se encarga del procesamiento sintáctico. La circunvolución supramarginal está ligada con los procesos psicológicos fonológicos y la circunvolución angular juega uno de los roles más importantes en la interacción de la integración auditiva, visual y táctil. El fascículo arqueado conecta el área de Wernicke con el área de Broca para la repetición de las palabras y los enunciados. El cerebelo es la que colabora con la fluidez verbal que tenemos pues, en nuestras conversaciones con las personas, la evocación de palabras, la sintaxis y la lectoescritura como habilidades metalingüísticas. En el tema del lenguaje encontramos también trastornos. Los trastornos se pueden dar por medio del tema genético, familiar, también por algún tipo de accidente o traumatismo que hayamos tenido fuerte en nuestra cabeza o de alguna manera que se vuelve progresivo desde que somos niños. El problema del lenguaje puede afectar el habla, la escritura, la lectura, el ritmo, la comprensión y en muchas ocasiones varios de ellos combinados. El lenguaje refiere al sistema de palabras escritos y símbolos escritos hablados con gestos que se utiliza con el propósito de la comunicación entre individuos. Dentro de los trastornos del lenguaje que podemos encontrar está la disfemia o tartamudez. Es un trastorno del habla en el que los sonidos, sílabas o palabras se repiten o duran más de lo normal, lo cual no genera una buena fluidez verbal. El trastorno mixto del lenguaje receptivo o expresivo es un impedimento del lenguaje en el cual el trastorno obstruye la capacidad del niño para desarrollar habilidades del lenguaje como errores graves de gramática, vocabulario totalmente nulo, dificultades fonológicas y algunas cosas más. Este tipo de trastorno es un poco más demorado en el diagnóstico, por lo cual puede llevarse a un desarrollo un poco más amplio a lo que se esperaba desde el principio. La dislexia, pues no solamente es una dificultad en la lectura y en la escritura, también se vuelve se presenta una dificultad en el lenguaje, dado que las personas tienden a invertir las palabras o las sílabas y lo cual no permite una buena comunicación. Tenemos la afasia, que es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la dificultad de comunicarse mediante el habla, dado que se da por lesiones, normalmente cuando se produce algún ACV o un traumatismo muy fuerte en la cabeza. La disartria es una afección que dificulta a la persona producir palabras debido a problemas en los músculos que ayudan a hablar. Entre ellos están problemas en la lengua, en la laringe, en la faringe o en los músculos de la mandíbula. Dentro de las subdisciplinas lingüísticas tenemos la fonética. La fonética analiza el material sonoro mediante el cual se realizan los fonemas en la cadena acústica audible. Tenemos la fonología, que es la que identifica y realiza como un tipo de inventario de los fonemas anteriormente expresados, los que hacen distinción de la lengua y le interesa más que todo el tema del sonido.
La lexicología determina el origen, la forma y el significado de las palabras. La sintaxis ya estudia las formas en que se combinan las palabras para crear una relación entre ellas. La semántica analiza la codificación del significado a nivel de palabras, entonces ya es a nivel de oraciones o párrafos. Y la pragmática, que estudia el modo en el que el contexto y las finalidades comunicativas del hablante influyen en el significado de lo que está dando a expresar. Ya hablando del lenguaje como un proceso cognitivo del ser humano, este es el que nos permite comprender un suceso y de la misma manera poder comunicarlo o expresarlo a la sociedad. El ser humano es una persona individualista, pero a pesar de eso, este proceso es necesario para que interactúe con las personas y con la sociedad y así sustentar mediante el lenguaje una comunicación efectiva y asertiva. El lenguaje como proceso cognitivo también se ubica después de la percepción, por lo tanto antes del aprendizaje. Con el lenguaje tenemos una herramienta que convertimos con la cual convertimos el pensamiento en palabras. Sin el lenguaje no hubiera existido relación entre personas y no tendríamos lo que tenemos hoy en día. Ya hablando de las funciones cognitivas, vamos a ver una relación entre el pensamiento y el lenguaje. Dentro de la cognición humana tenemos la aptitud para procesar información a partir de la percepción de los fenómenos externos y del entorno en general. Teniendo en cuenta esto, la experiencia previa adquirida y rasgos subjetivos, como por ejemplo las diferencias individuales que existen en la memoria, los fenómenos están ligados a la cognición, lo cual permite un lugar destacado dentro de nuestro proceso cognitivo que nos facilita la expresión y la comunicación con los demás. Dentro de las hipótesis del lenguaje tenemos la hipótesis de la reestructuración cognitiva. Para esta posición, la distinción relevante es la separación de las formas cognitivas y de cognición que están medidas por el lenguaje y las formas prelingüísticas. Esto es un proceso de orden cognitivo superior según Vygotsky, lo cual cuenta con tener o no tener un lenguaje y lo que nos genera una barrera entre la relación con los demás. El lenguaje transforma la cognición desde dos puntos de vista, para lo cual habilita una separación del entorno perceptivo y para dar acceso a prácticas simbólicas con el entorno social. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, también tenemos la hipótesis del pensamiento para el habla. Desde esta perspectiva, los hablantes de una lengua son particularmente sensibles a las formas en que su lengua se codifica con los diferentes conceptos, pero considera que existe un sistema conceptual independiente del lenguaje que se expresa a través pues, del mismo. Los componentes de esta perspectiva muestran cómo los hablantes de cada lengua presentan mayor o menor atención a ciertos aspectos en su entorno social. Tenemos también la hipótesis del pensamiento como interfaz entre módulos, de acuerdo con Gomila en 2012, lo cual intenta buscar una propuesta de arquitectura cognitiva dominante y al mismo tiempo alguna función cognitiva con el tema del lenguaje. El lenguaje es un medio de comunicación entre estos módulos cognitivos anteriormente mencionados, pero que funcionan de manera independiente. Cada uno aporta de alguna manera a nuestros procesos cognitivos, tanto superiores como los básicos. La hipótesis del lenguaje como andamiaje social, de acuerdo con esta hipótesis, el lenguaje no transforma la arquitectura cognitiva, pero facilita su trabajo produciendo descarga de sistemas en símbolos externos. De esta forma, los sistemas simbólicos provenientes de las culturas y de todo lo que nos rodea amplifican y favorecen el funcionamiento cognitivo más que transformándolo cualitativamente. Dentro de las posiciones que tenemos está el proceso de Brunner, que da a los sistemas simbólicos y particularmente al lenguaje la función de amplificador de la cognición, donde, por ejemplo, a través de la escritura se produce una amplificación de nuestras capacidades naturales de memoria y permite la liberación de recursos cognitivos disponibles pues, para nuevas tareas. Respecto al lenguaje, pues señalamos que la conducta lingüística involucra un amplio espectro de las capacidades perceptivas y cognitivas humanas y es una de las representaciones que tenemos los seres humanos para comunicarnos a través del lenguaje y poder establecer relaciones con los demás. Dentro de lo que podemos definir ya globalmente como el lenguaje, tenemos que es una de nuestras capacidades cognitivas más importantes para el tema de comunicación
y con el cual podemos generar un ambiente social un poco más amable y amigable.